Hola a todos. En este vídeo aprenderemos a determinar el salario base de cotización. Para ello, antes conoceremos los elementos básicos para su determinación. El salario base de cotización es la base para aplicar los porcentajes de los seguros del régimen obligatorio de la ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social para el pago de las prestaciones. Hay que entender que el salario diario integrado no es lo mismo que el salario base de cotización. El salario diario integrado nos sirve como base para liquidar o finiquitar a nuestros trabajadores. El salario base de cotización lo integran los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie. En pocas palabras, el salario base de cotización se integra por todas las prestaciones que el patrón le entregue al trabajador por su trabajo. En cuanto a las prestaciones, estas son parte fundamental para la determinación del salario base de cotización. Tenemos como prestaciones mínimas las siguientes: aguinaldo, que corresponde a 15 días, vacaciones, que se otorgan acorde a la antigüedad de nuestros empleados, y la prima vacacional, que es de mínimo el 25%. Como antes mencioné, los días de vacaciones se asignan de acuerdo con la antigüedad del empleado. Este tiene derecho a 6 días de vacaciones por el primer año cumplido, incrementando 2 días hasta llegar al quinto año, donde incrementará de igual manera 2 días, pero ahora será por cada 5 años cumplidos, como se muestra en la siguiente tabla. Comencemos con un ejercicio bastante sencillo. Nos pide determinar el salario base de cotización de un trabajador que tiene antigüedad de 1 año, tiene prestaciones mínimas de ley, las cuales ya mencionamos, y nos dice también que tiene una cuota diaria de 150 pesos. A darle, tenemos como datos, la antigüedad, igual a 1 año, las prestaciones mínimas de ley que son, 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional y 6 días correspondientes al concepto de vacaciones. Estos 6 días los determinamos con la tabla que anteriormente proporcionamos, y finalmente tenemos una cuota diaria de 150 pesos. Lo primero que tenemos que hacer, es multiplicar nuestra prima vacacional, por los días de vacaciones que le corresponden a nuestro trabajador. Es decir, 25% que compete al valor de nuestra prima vacacional, por los 6 días de vacaciones correspondientes a 1 año de antigüedad. Y el resultado de esta operación es igual a 1.5 días. A este resultado obtenido, ahora le tenemos que sumar los 15 días de aguinaldo, dando como resultado 16.5 días. Ahora en el paso 2, para determinar nuestro factor de integración, esos 16.5 días los tenemos que dividir sobre los 365 días del año, arrojando como resultado 0.0452. A esto, le añadiremos la unidad para así determinar nuestro factor de integración, que, en este caso es de 1.0452. Finalmente, solo tenemos que multiplicar nuestro factor de integración que es 1.0452 por la cuota diaria de 150 pesos, y el resultado de esta última operación es nuestro salario base de cotización. En este caso nuestro salario base de cotización es de 156.78 pesos. Y así es como concluimos este video. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos.